Hola, hermano Luis Carlos. Pues buenas tardes y Dios te bendiga. Sí, te quiero comentar que yo pertenecía a la Iglesia de la Luz del Mundo aproximadamente unos 16 años y pues conozco, ¿verdad? La forma en la que se predica en la iglesia, cómo se maneja el contenido de la evangelización y también cómo es que ellos realizan el adoctrinamiento de las personas. Porque yo he escuchado, hermano, que muchas personas dicen, es que en la luz del mundo los miembros no leen la Biblia, no conocen la Biblia, no saben, no se molestan por leer. Y yo estoy un poquito en contra de esa definición, hermano. Lo que sucede no es que el miembro de la luz del mundo no lea la Biblia, al contrario, la leen demasiado, mucho, pero hay una situación muy profunda que es el manejo, es la manipulación de los textos la que hace que todo aquello que leen tiene pues relación con lo que se les ha enseñado desde el principio. Mm. ¿Por qué? Porque la forma en la que la luz del mundo adoctrina a las personas es una forma sistemática. Mira, hermano, los hermanos de banca, los hermanos miembros de la iglesia, de alguna manera ya tienen una confianza en que se van a salvar. Pero muchas de las ocasiones los pastores y también los encargados los incitan a que salgan a predicarle a las almas porque pues es como abonar el tesoro en el cielo, ¿verdad? Les dicen, mire, por cada alma que se convirtiera, usted cubre infinidad de pecados, le dicen a las almas esta palabra. Entonces los hermanos se, pues se anotan, ¿verdad?, en algún grupo de la semana. Hay grupos desde los lunes hasta los domingos. Solo que en los domingos es un grupo muy pequeño porque el grosso de la iglesia tiene que asistir a la dominical. Entonces los hermanos están anotados en algún grupo de entre la semana y salen a predicar a las colonias vecinas. Para predicar hay un sistema, hermano, para predicar. Los hermanos antes de salir se reúnen algunas horas para lo que le llaman la consagración en este caso de obreros. Estamos hablando de obreros locales. Ellos salen una hora después, entran, digámoslo así, a las 12 del día y a la 1 de la tarde, máximo a las 2, salen a predicar a las colonias, a las casas donde las personas ya los están esperando o ellos piensan que los van a recibir y llevan cada grupito aproximadamente 5 o 6 personas, y no más que eso, normalmente son 6 máximo. Siempre va un varón, un hermano varón al frente del grupo y lleva hermanas. Puede haber jóvenes ahí o puede haber algún otro hermano también adulto que vaya, pero solamente uno va al frente del grupo y es quien lleva la palabra, quien habla. Los demás hacen la función de apoyar, por ejemplo, con algún texto que se olvide o pueden también pedir la palabra en algún momento cuando el hermano termina de hablar lo que está explicando. Y las hermanas básicamente no pueden hacer eso, ellas solamente van a buscar los textos de la Biblia que el hermano les va pidiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si al hablarle a un alma se le está hablando sobre el perdón de pecados, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber un texto de Isaías, ¿verdad? 14, por ejemplo, y a ver, hermana, búsqueme tal texto. A ver, usted otra hermana, búsqueme otro texto. Y lo leen muchas veces, hermano. Esto es algo que la luz del mundo hace de manera reiterativa. Ellos repiten las cosas muchísimas veces. Si un texto se lee en la predicación, lo lee cada una de las hermanas que trae su Biblia ahí. A ver, léalo usted. A ver, ahora léalo usted. A ver, ahora léalo usted. Es como una forma de que las cosas se queden bien grabadas en la mente de la persona que está escuchando. Al principio, pues en la predicación se habla solamente de las nuevas de salvación, solamente se habla de Jesucristo. Yo sé que ahora Nazón ha ordenado que se hable de Nazón desde el principio, ¿verdad? Pero en los tiempos en los que yo estuve en la iglesia, se hablaba de Jesucristo,
se hablaba del perdón de los pecados, se hablaba de la gratitud, se hablaba de esos temas y poco a poco la persona que escuchaba pues le iba pareciendo bien, ¿verdad? Porque no se le hablaba de nada fuera de lo normal. Cuando alguien mencionaba, en mis tiempos, cuando yo estaba en la iglesia, repito, cuando alguien mencionaba algo respecto del apóstol, hasta se ponía uno un poco nervioso, hermano, porque no se sabía cómo iba a tomar la persona aquello. Y entonces trataba siempre el hermano sí, pero mire, es que Jesucristo ha enviado desde siempre y se recurría a los profetas, hermano. Se recurría a Moisés, a los profetas. Entonces, trataba de salirse uno por un ladito. El siguiente paso era lograr que la persona fuera a la iglesia, que asistiera a alguna oración. Hermano, ¿le puedo hacer unas preguntas Como- de lo que está diciendo antes de que antes de que continúe? Cuando estas personas salían así, dice que eran como 5 más o menos normalmente. Aproximadamente, hermano. ¿Y me puede dar un ejemplo de cómo es que, cómo hablaban? Por ejemplo, si usted estuviera con esas personas y toca mi puerta, y yo abro la puerta, ¿qué es lo que dirían? ¿Cuáles son las palabras que dirían? Bueno, primero la paz del Señor, eso es lo primero. ¿Verdad? Toca uno a la puerta, ya abre a alguien y la paz del Señor. Mire, venimos a traerle la palabra de Dios o Dios nos envió a traerle un mensaje para usted y para su familia. Muy similar a como lo haría un testigo de Jehová, ¿verdad? Y ya la persona, pues mire, ahorita estoy un poquito ocupado, pero, y normalmente es la objeción de, no le vamos a quitar mucho tiempo, nada más 2 minutitos o 3 minutitos. Mire, le queremos leer este texto. Y ya la hermana trae preparado el texto. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí y estemos a cuentas, dice Jehová. Y bueno, y este tipo de textos, y la persona pues los escucha, muy bien, oiga, ¿qué le parece? Mire que nuestro Dios quiere pues bendecirla a usted, que usted y su familia pues sean prosperados, ¿verdad? Que Dios quiere perdonarle a usted sus pecados, porque mire, todos pecamos desde que venimos a este mundo, cometemos faltas, y no hay hombre que haciendo bien no peque, y bueno, así se va dando la plática, hermano, de manera que la persona en cualquier momento puede decir, bueno, pues gracias y ya, ¿verdad? Pero cuando van a cerrar la puerta, el hermano o hermana, oiga, y nos permitiría venir otro día, hoy la encontramos ocupada, pero ¿qué tal otro día nos podría recibir? Pues sí, mire, a lo mejor mañana, o a lo mejor la próxima semana. Bueno, pues como a esta hora, a ver si podemos venir a verla, y mire, es que Dios la ama mucho, y bueno, se despide la persona ahí diciéndole, Dios la bendiga, y Dios la guarde, y Dios le multiplique, y bueno, después se le va enseñando a la persona lo que es y dentro de la gratitud se le enseña que, como dicen en algunos textos bíblicos, si nosotros sembráremos lo espiritual en vosotros, sería mucho cosechar de vosotros lo material, ¿verdad? Un ejemplo como este. O si le dieres un vaso de agua a un profeta, merced de profeta recibiréis. ¿Por qué? Porque se trata de hacerle entender a la persona que existe la gratitud, que a Dios le gusta que el corazón sea pues agradecido, ¿verdad? Por las cosas que recibe de Dios, pero Hermano, también porque, sí, hermano, mire, guarde su pensamiento. Es que tengo unas pocas preguntas en cuanto a lo que, porque es la primera vez que escucho esto y sí, hermano. quiero aprender poquito más. Ah, Cuando salían así de casa a casa, ¿nunca se encontraban con personas que conocían su Biblia? Sí, muchísimas veces, hermano, muchísimas veces había personas que incluso no solo conocían la Biblia, sino que conocían la iglesia. Muchas veces se topa uno con personas que dicen, mire, mi mamá era de esa iglesia y yo le conozco muchísimas cosas. Si hay un alma más ahí que esté escuchando, lo que el hermano hace es irse para evitar que esta persona hable de la iglesia cosas que no queremos que alguien más escuche, Eso es ¿verdad? importante porque está Sí, controlando, porque hay está controlando la situación, así es, hermano. entonces, Y si alguien también empieza a hablar, perdón, si alguien sí, empieza a hablar negativamente de la luz del mundo, esa persona se lleva al grupo para que no escuchen eso.
Así es, hermano, para que el grupo no lo escuche y para evitar que la persona siga hablando. Miren, ¿Sabe por qué no le habló de la elección de él? Vamos a Porque ver. en ese momento Lidia Ajá. era una gentil, era una oyente, no iba a Ajá. entender ella, no iba a entender lo Ah, que es la elección. Por pues, eso, por ok. eso, por eso el apóstol Pablo le comenzó a hablar de Jesucristo, al igual que la iglesia La Luz del Mundo predica a Ajá. Jesucristo. Pero ya estando dentro de la iglesia, los ministros, el apóstol, les hablan de su elección. Ajá. ¿Sí me entiende? Y ahí es cuando ya comienza la elección, adoctrinamiento. Sí. Deme la cita, haga el favor. Ok, déjalo busco. Sí. Quisiera que usted me muestre en la Biblia el concepto de la obra de Dios para creer en la elección de un apóstol. Está en Hechos 16:14. Ok, ¿se lo puedo leer? Léelo. Ok, de acuerdo. 16, 14, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué nos dice. Dice aquí, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero yo voy a seguir leyendo, no lo voy a leer solamente el 14, porque yo no hago teología ni hago doctrina con un solo texto. A mí me gusta contextualizar. Sigo leyendo el 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis, perdón, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a la elección, no, me equivoqué, que yo sea fiel al Señor, ¿al cual Señor? ¿A Pablo o a Jesús? Le pregunto, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué, qué idea le sugiere esto, mi amigo? Que Pablo le habló de la elección a la mujer. Ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, mi amigo, eso sugiere la idea de que Pablo de quien le habló fue del Señor, no fue de la elección, porque todo el mensaje de la Biblia gira en torno a la fe que es en Cristo Jesús, y ese es el mensaje céntrico de la Biblia. Ese fue el Ok, mensaje que Cristo predicó y ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles. Aquí no dice que Dios hizo la obra en el corazón de esta señora para creer en la elección. El 15 le indica claramente en qué fue lo que ella creyó. Ella creyó en el evangelio que Pablo le predicó. ¿Y de quién habla el evangelio? Las buenas nuevas. ¿De quién? Habla de Jesús. Eso es lo que dice ok. la Biblia. Y el Así apóstol que Pablo, ¿qué dice? Conforme a mi evangelio. sí, Y pero usted ese no me es el está diciendo, punto. Ese no es el pues punto, es el estimado. punto, es el Estamos, punto, está, porque estamos hablando de la elección. Óigame bien, ya usted me brincó para otro texto. Vamos a seguir en este tenor. Estamos leyendo lo que usted me citó para probarme el concepto de que Dios hace la obra en el corazón para creer en la elección de un apóstol. Y aquí usted no me ha demostrado eso, porque esto no refleja eso acá. Le voy a Esto no decir refleja algo, nada de la elección acá. le voy a Óigame decir bien. algo, le voy a decir algo. Sí, Si ella por sí sola no hubiera abierto su corazón y no se hubiera bautizado y no hubiera creído a lo que el apóstol Pablo decía, ¿se salvaba? si no creía el mensaje de Pablo no podía salvarse. Entonces, Pero ¿qué ¿de ocupó ella? quién hablaba el mensaje de Pablo? Dígame. ¿A quién ocupó? Pero oiga, ¿A quién ocupó? mi estimado,
Pablo le habló de la elección a esta señora aquí. ¿Usted me lo puede mostrar? Muéstrame cuándo fue que Dios hizo la obra en el corazón de esta señora para creer en la elección de Pablo, porque no lo he visto. En el No lo he visto. momento que Dios abrió su corazón, Para ahí escuchar. Dios hizo una obra. Sí, Dios abrió el corazón. Y al aceptar al apóstol Pablo, aceptó a Cristo. No, eso no es lo que dice aquí. Léamelo. Léamelo para yo. ¿Dónde dice que al aceptar al apóstol Pablo aceptó a Cristo? Léamelo, que no lo veo aquí. Mire, léamelo en su Biblia, mire, a ver si la suya lo dice. Mire, léalo. Es lo mismo, es lo mismo. No, léalo. De cierto os digo, Juan 13, al capítulo 13, versículo 20. Pero no se me brinque. No, espérame, esto va conjunto, El que recibe al que yo envié, óigalo bien, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Entonces, el apóstol Pablo fue enviado a predicar a Jesucristo. ¿Okay? Él estaba dando testimonio, pero si la mujer no hubiera recibido al apóstol, en vano fuera esa predicación y no se hubiera salvado. El problema es, mi amigo, que usted no ha podido mostrarme en esto que usted me citó el concepto de... Te lo estoy mostrando, mi estimado, no me ha mostrado en este texto que me citó que pretendió o intentó demostrarme el concepto de la obra en el corazón para creer en la elección. En estos textos que le leí, no se haya dicho concepto. Se lo leo de nuevo, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Léalo con entendimiento. Estaba oyendo, sí, con entendimiento, pero no como usted, no lo que usted quiere escuchar, como dice el texto. Óigame bien, lo leo nuevamente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para creer en la elección. No es eso lo que dice. Lo que dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué sería lo que Pablo decía ahí? Vamos a ver si usted me puede decir. ¿Qué Pablo decía? ¿Qué era lo que Pablo le decía a ella? No, pues usted dígame, usted está leyendo. Bueno. Usted me quiere hacer entender Pablo, a su forma. Le pregunto, no mi forma, lo que dice las escrituras. Es que, óigame bien, el 15 nos da a entender claramente de qué Pablo le hablaba, que era lo que Pablo le decía. Se lo leo el 15. Y cuando fue bautizada y su familia ella fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel a la elección de Pablo, no, me equivoqué, no es así que dice. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿a cuál Señor? ¿A Pablo o al Señor Jesús? Dígame usted. A los dos. No, ¿dónde dice eso aquí? A los dos. Léamelo. A ver si ella. Óigame bien. Espérese, le voy a explicar mi punto de vista. No, no es el punto de vista, es lo que dice la Biblia, porque entonces así, cada quien puede predicar lo que le dé la gana. Yo estoy razonando. Si ella, espérese pues, déjeme hablar. Adelante. Si ella, al ser bautizada y al recibir a lo que Pablo decía, en el momento en que ella se hubiera dado la espalda, en vano es todo eso. Tenía que serle fiel al apóstol y al Señor. Pero eso no es lo que dice aquí. Enséñeme dónde dice que tenía que ser fiel. Ella no dijo aquí en ningún momento. Al Señor. Que yo sea fiel al Señor, no a los dos. Si habéis juzgado que yo sea fiel a ti o a usted, Pablo, como apóstol, o al Señor. Mire, mi estimado. ¿Quién estaba con Pablo? Eso es agregarle a la Biblia y forzar la Biblia. No es agregarle. ¿Quién estaba con Pablo, señor? Es lamentable que usted quiera forzar la Biblia a decir lo que no dice para sustentar un argumento que es insustentable
a la luz de las Escrituras. Aquí Mire, no dice mire. que yo sea fiel a los dos. Al Señor se refirió a un solo. No dice que yo sea fiel a la elección de Pablo. Si habéis jugado que yo sea fiel al Señor Jesús, no a Pablo. Entonces se supone, esto sugiere la idea de que lo que Pablo le decía era acerca del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesús. Pero yo creo que tú sabes qué era lo que Pablo le decía a ella. ¿De qué le hablaba Pablo? Pablo no le está hablando de la elección de él. Ya te mostré en el 15. No, en ese momento, mire, le voy a decir algo. Al Señor, le voy a decir algo. En ese ese momento, que Pablo le estuvo hablando del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no le habló de la elección de él? Vamos a ver. En ese momento, Lidia era una gentil, era una oyente. No iba a entender ella, no iba a entender lo que es la elección. Por eso, el apóstol Pablo le comenzó a hablar de Jesucristo, al igual que la iglesia La Luz del Mundo predica a Jesucristo. Pero ya estando dentro de la iglesia, los ministros, el apóstol, les hablan de su elección. ¿Sí me entiende? Y ahí es cuando ya comienza la elección, adoctrinamiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. ¿Lo entendemos otra vez, hermano? Porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Este pastor del video que acabamos de escuchar define perfectamente lo que es el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, y lo que es el Evangelio anatema de la Iglesia La Luz del Mundo. Así es. La palabra Evangelio, yo creo que todos sabemos que significa buenas nuevas de salvación. Muchas personas lo dicen así, pero en realidad es buena, en mexicano sería buena noticia. Y la buena noticia, como el pastor lo dijo ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso se encuentra en Juan 3, del 16 al 17. Y Él mismo hace la diferencia allí, o sea, primero nos da la buena noticia y después nos da una mala noticia. Pero Jesucristo, pero el Hijo de Dios se fue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Él cambia el Evangelio y dice, ahora el amor de Dios se ha manifestado en que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Y nos indica y nos invita a creer en la elección, que es la elección. Para los que no conocen La Luz del Mundo, en esta iglesia se maneja mucho el término elección. Y la palabra elección significa que debes creer que su apóstol, que ellos dicen que es apóstol, o sea, creer que Dios lo eligió. A eso se refieren cuando dicen creer en la elección. Quiere decir creer en la elección apostólica de este señor llamado Naasón Joaquín García. De hecho, hay un canto por ahí que reza: en la tierra hay un gran apóstol para dar salvación a las almas,
que acepten o crean su santa elección. Su nombre es Nazón Joaquín. Y entonces el evangelio que está predicado en la Biblia, el evangelio que predicó el apóstol Pablo, dice: quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les anuncié. La traducción católica dice la buena nueva que les anuncié. Ustedes lo recibieron y perseveran en él, y por él se salvarán si lo guardan tal como yo se los anuncié. Está hablando en tiempo pasado, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Y el apóstol Pablo, ahorita los defensores de la luz del mundo están utilizando el siguiente texto, pero lo están torciendo porque se han dado cuenta de que tanto el hermano Miqueas Valdés como el hermano Mario Mesén han estado puntualizando mucho esto, y también un servidor. Entonces ahora están torciendo ellos el texto de Gálatas 1, del 6 al 9. Ellos dicen que el apóstol Pablo ahí se refiere a que si alguien predica un evangelio diferente al que predica un apóstol de Jesucristo, entonces esa persona sea anatema, queriendo decir que quien predique un evangelio diferente al que predica Nazón. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. El apóstol Pablo en este pasaje se pone él mismo bajo maldición junto con las demás personas que predicaron. Dice: si alguno de nosotros, incluyéndose él, o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, él está en pasado. No el que predica cualquier apóstol, ni el que sigue predicando los apóstoles. No, el mismo apóstol Pablo dice que ya ni siquiera él mismo puede predicar un evangelio diferente del que ya está predicado. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. Otra vez está en tiempo pasado. Y la doctrina de la luz del mundo, como dijo este pastor, que es el día que dudemos de la elección, entonces sí se acabó todo, quiere decir que entonces nos vamos a ir al infierno. Yo les he preguntado por ahí de viva voz a personas o a algunos obreros de la luz del mundo, que si yo me bautizara en la luz del mundo y creyera solamente en Jesucristo, pero no creyera en la elección apostólica de Nazón Joaquín, que en otras palabras quiere decir, si yo no creo que Nazón Joaquín es apóstol, entonces mi alma se va a ir al infierno. Es lo que ellos dicen. Pero ellos, en su protesta bautismal, rezan otra cosa diferente, porque la pregunta 1 dice: ¿creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como único y suficiente Salvador? Ellos, cuando juraron eso, juraron que entonces cualquier otra persona, incluyendo Nazón Joaquín, eran un cero a la izquierda. El único y suficiente Salvador es Jesucristo. Y en la otra pregunta, en la pregunta número 3, dice: ¿creen ustedes que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como su única regla de fe y guía que les conducirá por el camino de la vida eterna? Ellos protestaron que sí y dijeron amén. Cuando dicen ellos, creen que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan como su única regla de fe, quiere decir que es lo único que van a creer, lo que está escrito en la Biblia en este caso, y guía que los conducirá por el camino de la vida eterna. Dice única regla de fe, quiere decir que es lo único que van ellos a creer, lo que está escrito ahí. Y quiero compartirles, para desarrollar el tema, el pasaje de Hebreos 3:1.
que dice: por tanto, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Hay algunas Biblias que traducen de nuestra profesión, otras el sumo pontífice de nuestra profesión. Hebreos 3:1 quiere decir que el único apóstol en el que debemos profesar fe En Jesucristo. es Jesucristo, y Jesucristo es también el único mediador en el que debemos profesar fe. En palabras un poco más entendibles, el texto diría: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento al cielo, consideren que el único enviado de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer, o sea, ejercer fe, es nuestro Señor Jesucristo, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los mediadores entre Dios y los hombres, y no sé si recuerden que ellos ofrecían sacrificios. Entonces ellos eran los mediadores, pero eran mediadores caducos, y Jesucristo es el mediador eterno. Voy a desarrollar el texto de Hebreos 3:1. Tiene dos características de Jesucristo. Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Quiere decir, la primera parte, que Jesucristo es el único apóstol de nuestra fe, o sea, el único enviado de Dios en el que debemos creer. Sí. La Luz del Mundo tiene por ahí un texto de batalla que también tiene un verbo por ahí en pasado, como el texto que leí de Gálatas. Dice, es Juan 6:29, pero voy a leer desde el 28 hasta el 30 para que se entienda un poco mejor. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Si observan, es tiempo pasado, no dicen los que Dios enviará. Y le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Juan 6, del 28 al 30. Quiere decir que el contexto dice que se refiere a Jesucristo. Sí. Las personas de la Luz del Mundo le atribuyen, aparte de que le atribuyen este texto a los que ellos dicen que son apóstoles, ellos le agregan algo que el texto no dice, la obra perfecta, y el texto solamente dice: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Ellos dicen la obra perfecta, y creo que hubo por ahí unos que le pusieron la obra más perfecta todavía. Hay muchísimos textos en la Biblia, voy a leer solamente algunos para no cansarlos tanto. La Biblia está llena de textos que piden creer en Jesucristo como requisito indispensable para salvación, pero no hay un solo texto que pida creer en la elección apostólica o creer en los apóstoles como requisito para salvarnos. No existe un texto en la Biblia. Hay un texto por ahí en la carta de Tito, que dice que Pablo, apóstol de Jesucristo según la fe de los santos, pero no dice que había que ejercer fe en él para ser salvos. Eso es lo que por ahí el señor Carlos Torres se le olvida, y solamente es el texto que ha utilizado porque no hay otros. Y ese texto pues no va con el tema de que debamos ejercer fe en la elección apostólica para ser salvos. Jesucristo, voy a leer Juan 6:35. Jesucristo les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesucristo es el único apóstol que predicó fe en sí mismo. Los profetas predicaron fe en él. Ahorita voy a leer una mención que hace el apóstol Pedro. Y bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Otra vez, es mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante la fe en un apóstol. Entonces, obviamente los hermanos de la Luz del Mundo tienen todo el derecho del mundo de creer en lo que ellos quieran, pero la fe en Nazón Joaquín no te condena ni te salva. O sea, si tú crees que es apóstol, no te condena ni te salva. Si crees que no es apóstol, tampoco te condena ni te salvas. Pero obviamente si lo pones a él como salvador, pues pudiera ser que sí te tenga alguna repercusión por ahí. Jesucristo dijo en Juan 6:47: en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Entonces, son textos que específicamente hablan de creer en Jesucristo, no hablan de creer en sus apóstoles. Juan 12, del 44 al 46, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Juan 12, del 44 al 46. Otra vez, habla de creer solamente en Jesucristo. Y aquí hace una mención de que Jesucristo es el apóstol de Dios porque es él el que ha sido enviado por Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3. Cuando empezaba yo a platicar por ahí con las personas de la luz del mundo, me daban el texto de Juan 17, 20, que dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Habla otra vez, hay dos verbos ahí que hablan, dice, no oro solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, no por los que han de creer en estos, por los que han de creer en mí, obviamente por la palabra de ellos, que ahora está escrita. Y dice al final del verso 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el evangelio es creer que Jesucristo, que Dios envió a Jesucristo al mundo para que seamos salvos. Dice los profetas, según el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, dijo de él, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. En Romanos 10, del 9 al 11, encontramos otra mención de creer en Jesucristo, no de creer en los apóstoles. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Pues la Escritura dice, todo el que crea en él no será confundido. Otra vez, creer en Jesucristo y creer en Jesucristo. Es Romanos 10, del 9 al 11. No habla nunca de creer en los apóstoles. Cuando el apóstol Pablo mencionó que él había sido enviado como luz y salvación para los gentiles, en Hechos 26, del 12 al 18, dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, que envió a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Otra vez Jesucristo le dijo al apóstol Pablo que él va a predicar, que él va a explicar el evangelio, les va a dar la buena noticia a los gentiles para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, dice Jesucristo, reciban el perdón de los pecados. Y aquí prácticamente Pablo está explicando a qué se refirió en Hechos 13:47, cuando Jesucristo le dijo que era puesto como luz y salvación para los gentiles. Y el evangelio, no sé si ahorita que andaba de moda por ahí de que Samuel era el ángel del Apocalipsis, habla en el texto de Apocalipsis 10 que el ángel le da al apóstol Juan un librito y que Juan se come el librito y le pide, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, en muchas lenguas y a muchas naciones. No sé si recuerden eso. Sí. El apóstol Juan ya tenía aproximadamente unos 75, 80 años cuando tuvo esa visión y se le dio un librito y le dijeron que iba a profetizar. Profetizar en este caso se puede entender también como predicar el evangelio. ¿Cómo va un viejito de 80 años a predicar el evangelio en muchas lenguas, a muchas naciones, a muchos reyes y a muchos pueblos? Pues Juan
lo hizo por escrito. Por eso Juan al final de su evangelio escribe: Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, del 30 al 31. Sí. Cuando yo les pregunté por allí a algunas personas de la luz del mundo que si era necesario creer en un apóstol para la que si no creía yo que Nazón Joaquín era apóstol, vamos, digo, si yo me bautizo en la iglesia de la luz del mundo y profeso fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero yo no creo que el apóstol que ustedes tienen sea apóstol, ¿mi alma se va al cielo o se va al infierno? Y me dijo el pastor, se va al infierno. Sí, sí, condenan facilito. Bueno, ok, entonces, bueno, el apóstol Pablo y Silas hacia medianoche estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. A todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que todos estamos aquí. El hombre pidió una luz y entró de un salto, y después de cerrar bien a los presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Nunca le dijeron: cree en la elección apostólica. Le dijeron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Sí. Hechos 16, del 25 al 33. En otra lectura del Evangelio de San Juan, que Juan el Evangelio lo escribió para que creyéramos. De hecho, el Evangelio de Juan fue escrito para los no creyentes, porque dice el contexto: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. O sea, Juan se está refiriendo a sí mismo. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también dice otra escritura: mirarán al que traspasaron. Juan 19, del 34 al 37. Más o menos, nada más por último de la primera parte, porque estamos desglosando el tema de Hebreos 3:1, el apóstol y pontífice de nuestra fe. Entonces, el apóstol, ya más o menos vemos que el apóstol en el que debemos creer es en Jesucristo y no hay ningún otro. Y hablando lo que está hablando el brother, quiero recalcar lo que dice en Gálatas 1 desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿verdad? Porque esto ya se veía también en tiempo antiguo, ¿verdad? Estaba asombrado, maravillado el apóstol de que se hayan apartado siguiendo otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, cambian, ¿verdad? Están poniendo algo que no está bien. Mas si a nosotros o un ángel, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo lo está diciendo clarito, ¿verdad? Si hay alguien que está anunciando otro evangelio, no que haya otro, sino algo diferente, el tal sea anatema. Y se pone él mismo: si yo, a alguno de nosotros como apóstoles, ¿verdad? O alguien, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio,
Lo que predica la luz del mundo es un evangelio diferente, ¿verdad? Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿verdad? Porque está clarito, ¿verdad? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Adelante, brother. Bueno, ya vimos ahorita que Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es el apóstol y pontífice de nuestra profesión, o sea, es el único apóstol y único pontífice en el que debemos creer. La palabra pontífice yo creo que la podemos entender como puente, y puente significa medio, significa camino. En algunas traducciones también se habla de sumo sacerdote. El sacerdote en aquel tiempo era el mediador y Jesucristo vino a suceder al mediador, y entonces es Jesucristo el apóstol y el único sacerdote, sumo sacerdote en el que debemos creer, porque dice Hebreos 7, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre. Aquí el apóstol que escribió el libro de Hebreos, o la persona que escribió el libro de Hebreos, que algunos dicen que fue el apóstol Pablo, dice, Jesús, en cambio, permanece para siempre. Según la doctrina de la luz del mundo, debía haber puesto, Jesús, en cambio, permanece hasta que mueran los apóstoles, pero dice, Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez por todas a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Entonces, el sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros, es Jesucristo. Por eso dice, por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. No necesitamos ningún intermediario entre Jesucristo y los hombres, ningún apóstol que esté haciendo sus oraciones que dicen que hace, que no hace. Entonces, esto lo encontramos en Hebreos 7, del 23 al 27, más o menos es el contexto. Voy a leer otra lectura de Hebreos que dice, y no fue por la sangre de chivos o de novillos la que abrió el santuario, sino por su propia sangre, cuando consiguió de una sola vez la liberación definitiva. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, alianza o testamento. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna. Hebreos 9, del 12 al 15. Eso es una buena noticia, y buena noticia ya sabemos que es evangelio. Así es. Dice aquí, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, no sé si recuerdan que el sumo sacerdote penetraba el velo del templo con la sangre del chivo o del novillo, que primero rociaba sangre para el perdón de los pecados de él y de su familia, y después hacía un sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. O sea, el mediador era en aquel tiempo el sumo sacerdote, pero era un mediador caduco porque moría. Entonces dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, no en los apóstoles. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4, 14 a 16. Este es otra lectura de Hebreos. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera erigida en el Señor, no por un hombre, porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios,
De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo, pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo Sí. ya quienes ofrezcan dones según la ley. Así es. Mas ahora, voy a brincarme un versículo para no cansarlos, mas ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto, como fundada en mejores promesas. Hebreos 8, desde el 1 hasta el 7. Jesucristo la palabra pontífice, ya les había dicho que significa medio, puente, y aquí el Evangelio de San Juan dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solamente Y por Jesucristo. Solamente por exacto, Jesucristo, brother. Permítame tantito, brother. Me da gusto que me vengan a visitar los de la Luz del Mundo, ¿verdad? Porque me doy cuenta que nos están escuchando, ¿verdad? Le quiero decir a Goliat Guerrero, gracias por su visita, brother, ¿verdad? Me dice, Vera, para que sea de tu agrado, es necesario que la Luz del Mundo acepte y esté de acuerdo con el homosexualismo y tu manera de vida, ¿verdad? Pues, me voy a quedar pensando, brother Goliat, ¿verdad? Porque si hablamos de homosexualismo, ¿verdad? Le puedo hablar mucho de Samuel Joaquín, ¿verdad? De Daniel Núñez Fletes, ¿verdad? De tantos, ¿verdad? De tantos que existen en la Luz del Mundo, ¿verdad? Y San que están Joaquín, jugando, que está de Nazón Joaquín, ¿verdad? Que hasta con niños, ¿verdad? Como aquí está Carlos, que no me deja mentir, ¿verdad? Nazón Joaquín, ¿verdad? En la audiencia se le dijo, ¿verdad? Que inclusive, ¿verdad? Estaba tomando, ¿verdad? El semen de este pequeño, pasándosela en la boca de las groomers, ¿verdad? Pero no me ofende en nada su presencia, Goliat Guerrero. Qué bueno que vino, ¿verdad? Es señal de que nos están escuchando, ¿verdad? No, yo no quiero que me acepten, no necesito que nadie me acepte, yo sé lo que soy, ¿verdad? Y el único que me va a juzgar es Dios, pero si quiere, ¿verdad? Podemos platicar, lo invito a que suba aquí, ¿verdad? Y nos permita poderle aclarar que el que está en prisión es un violador de pequeños, de niños y de niñas. El asunto no es la vida de cada quien, ¿verdad? Estamos hablando de un líder que se supone que tenía que ser espiritual, ¿verdad? Un ejemplo de la Grey, y Nazón es un violador. Así quedó declarado ante la humanidad por un juez americano. No, yo no necesito que convencer a nadie. Mas, sin embargo, nadie me va a callar, Goliat. Nadie me va a callar, ¿verdad? Ni con estas ofensas que vienen, ¿verdad? Y que me quieren atacar, ¿verdad? Ya entiéndanlo. El asunto a tratar es el líder y cabecilla de la secta mafia, la Luz del Mundo, ¿verdad? Yo no me interesa ni sé cómo es su vida, brother, ¿verdad? No sé qué tan santo sea usted para estar aventando la piedra, ¿verdad? Porque el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero, brother Carlos, me da mucho gusto, ¿verdad? Y lo evidencio, lo hago público, ¿verdad? Porque me da gusto. Ahí me doy cuenta que nos están escuchando, ¿verdad? Si tú eres un encargado, ¿verdad? Escondido, o eres un miembro, ¿verdad? Curioso, que bueno, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Qué bueno que haya venido, me da mucho gusto, ¿verdad? Si es miembro, vaya y dígale a su encargado que Héctor Vera lo reta, que venga y platique conmigo, ¿verdad? Dese cuenta, brother Goliat Guerrero, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Es esto que estamos anunciando la verdad. Nazón Joaquín no es apóstol, Nazón Joaquín no es mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿verdad? Estos apostoletes de la Luz del Mundo han querido ocupar el lugar de mediadores y lo único que han hecho es el ridículo. Por eso Goliat Guerrero no lo voy a quitar, ¿verdad? Y le digo a mis moderadores, no lo corran, no le digan que no, qué bueno, y que sigan viniendo, porque aquí los voy a seguir exponiendo y le voy a dar gracias por su visita, ¿verdad? Por el oír es como viene la fe. A la hora que guste, brother, ya tengo el otro video. Sí, nada más antes déjame leer. Dice el texto clásico, primera de Timoteo 2:5, lo voy a leer desde el versículo 3 hasta el 7. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador,
pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia de la Luz del Mundo predica que ir al conocimiento de la verdad es acercarse a la Iglesia, columna de pueblo de la verdad, que son ellos, pero eso no dice el texto. El texto dice la verdad a la que se refiere el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Primera de Timoteo 2, del 3 al 7. El Jesucristo hombre, el único Jesucristo hombre que existe, es Jesucristo, aquel que se entregó, aquel que dio su vida en rescate por todos. Y voy a leer un texto de Hechos que dice, Hechos 4 del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado en el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre en el que podamos ser salvados. Solamente en Jesucristo. Sí. Exactamente. Y Nazón Joaquín por allí mencionó que en el nombre de él había salvación. Los videos por allí están. Hechos sí. 4 del 8 al 12. Voy a nada más allí habla de que Jesucristo es la piedra que los constructores desecharon y está hablando de una profecía de Isaías, bueno, haciendo una referencia, dice, porque así dice el Señor Jehová, he aquí que yo pongo por fundamento en Sion una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental, el que crea en ella no vacilará. A él se refiere esa piedra de que cuando Jesucristo resucita, es cuando Jesucristo queda probado que Él es quien dice ser y es cuando se fundamenta la roca. Porque cuando el apóstol en Mateo 16, 18 le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él estaba hablando en tiempo futuro, no la iba a edificar todavía, es hasta que después que resucita. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1 del 1 al 7, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección. Por la resurrección es que Jesucristo es constituido hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta este momento es cuando Jesucristo es quien dice ser. Y dice, por quien recibimos la gracia del apostolado para predicar. Fíjese aquí, estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, que dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Y ahí la luz del mundo también dice que fue por quien recibieron para la obediencia de la fe. Obviamente ellos quieren meter ese texto como hablando de la elección apostólica. Estoy viendo que por ahí entró un invitado, pero antes ojalá que nos aguante tantito nada más para que pusieras el otro video y explicarles las consecuencias de lo que está diciendo este señor Joaquín ahí, porque la luz del mundo maneja mucho un texto que dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo que todos los que han sido de la luz del mundo conocen que siempre hacen esa amenaza. Y ya con eso termino mi exposición y ya que pueda entrar otro por ahí, ya hacemos algunos comentarios y algunas preguntas o lo que gusten. Si gustas, ponlo. Mi hermano Ricardo Miller, ahorita le damos micrófono, brother, un momentito. Viene el video y después ya para que Carlos Arciniega termine. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo,
Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo sola no te puede comprar. Yo no sé si está de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Listo. Voy a leer el texto completo, Héctor. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ok. Ahí está, brother. Adelante. Ok. Ellos hablan de que lo que está haciendo es ahí que se están haciendo merecedores de lo que dice Hebreos 10. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Exactamente es a ellos a quienes les aplica ese texto, y aquí viene el texto en el contexto. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu don de Dios? Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, del 28 al 30. Y si ustedes observan, la luz del mundo tiene por inmunda la sangre del pacto, de acuerdo a lo que está diciendo ahí Benjamín y el otro pastor. Y también están pisoteando al Hijo de Dios al comparar a Nazón Joaquín con él. Y también han insultado al Espíritu Santo, porque Nazón por ahí ha dicho que él es el consolador y el consolador es el Espíritu Santo. Entonces, ese texto de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo les aplica única y exclusivamente a ellos, porque ellos son los que han pisoteado, de acuerdo a lo que estamos escuchando allí, que Así la sangre de Cristo no tiene poder si no le da ese poder Nazón Joaquín. Entonces, estamos hablando de que están predicando un evangelio diferente. O sea, el evangelio dice que lo dice igual que el pastor anterior, Benjamín Joaquín, dice: la sangre de Cristo nos ha liberado de todo pecado. Esa es una buena noticia, pero la mala noticia es que no tiene efecto la sangre de Cristo si no existiera en este mundo Nazón Joaquín García como apóstol en este caso, o si no existieran los apóstoles. Sí. Entonces, voy a repetir ya por último, nada más para cerrar, el texto de Gálatas 1, 6 al 9, para que se nos quede bien grabado. Dice: sí. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes de creer a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Sí. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros, o sea, incluyéndose Pablo mismo, o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos, se han pasado, predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice el texto de primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice: no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? El texto nos dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre, porque con el hermano Hebrón y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies y todos sus órganos. Eso es un hombre, una persona. Entonces,
Conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero yo quiero decirte que su libro, Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, contradice a Montemayor, o Montemayor contradice su propio libro. En la página 100, a ver, déjame buscar. En la página 134, y te lo pongo en pantalla para que veas cómo sí dicen que el apóstol es mediador entre Dios y los hombres. Este es el lugar. Está hablando de las 14 hectáreas de la hermosa provincia. Luz del mundo. Estamos leyendo aquí. Luz del mundo. La llamaremos hermosa provincia, repitiendo hermosa provincia, hermana, hermosa porque será majestuosa, será y bella por sus cualidades de espiritualidad, orden y progreso. Provincia porque es una división territorial, área de predios y casas para hermanos. Será el gozo de toda la tierra porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos a encontrarse con la paz y la esperanza espiritual que solo proviene de Dios, de su Hijo Jesucristo y de un apóstol. O sea, ocupas a Jesucristo y al apóstol, pues una escalera grande y otra chiquita, que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Fíjate cómo están negando lo que dijo Montemayor, que no, que solo Jesucristo. No, aquí dice que el apóstol. Es increíble que Montemayor niega lo que dice su propia literatura. Para que quede clara la contradicción. Pero mira, te voy a leer lo que dice en un himnario, porque se me hizo interesantísimo. Porque ellos ocupan un apóstol vivo. Cuando se murió Aarón, se le acabó la salvación a todos los feligreses, porque era la autoridad de él que se las había dado, la salvación. Y no había iglesia, no sé si duró el velorio, cuánto tiempo duró ahí, varias horas o un día, dos. La iglesia desapareció porque sin apóstol no hay iglesia. Date cuenta de lo ridículo. Yo lo estoy comentando porque es la doctrina de ellos, pero la Biblia no dice que sin apóstol no hay iglesia. Por eso te dice que el que vive y reina para siempre, vive para interceder por nosotros, es intemporal. Él no se cansa. Él es abogado. Mira, Hebreos 7. Porque los otros, 7:21, los otros sacerdotes, por supuesto, está hablando de los sacerdotes del pacto levítico, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este, hablando de Jesús, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternalmente, según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podía permanecer, se morían. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, o por eso, puede también salvar eternalmente a los que por él, repite conmigo, miembro de la luz del mundo, a los que por él, no por el apóstol, sino por él, por Jesús, se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre. Mira, y no es el único. Ahora, a ver, que don Carlos nos lea el Dios habla hoy porque está todavía más claro, escucha. Primera de Timoteo 2, Biblia, Dios habla hoy. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad.
Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. 3. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. 4. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 5. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 6. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. 7. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Claro, y ya puso el fundamento, y ya lo enseñó, y dijo, maldito el que predique otro evangelio. Dime, ¿tú consideras que está correcto lo que él dijo? ¿Es Jesucristo hombre, Nazón Joaquín, sí o no? Pero ustedes no lo van a entender. No, por eso tú dime, ¿Nazón Joaquín es Jesucristo hombre, sí o no? Desde luego que sí. Ajá. Nazón Joaquín es... Dime, ¿tú consideras que está correcto lo que él dijo? ¿Es Jesucristo hombre, Nazón Joaquín, sí o no? Pero ustedes no lo van a entender. No, por eso tú dime, ¿Nazón Joaquín es Jesucristo hombre, sí o no? Desde luego que sí. Ajá. ¿Nazón Joaquín es... No, aquí se trata de la verdad, del Evangelio y del único camino que hay. Solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores. Hay un solo Dios, nos dice Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la realidad, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los otros, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orar los unos por los otros y todo, pero en el cielo, ahorita, solo hay un intercesor y ese es Jesucristo. Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo hombre de ese último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Tú has conocido a Cristo, hermano. Tú has conocido a Cristo, hermana. Dios nos permite abrir nuestra convención. Con todos esos hermanos, el Jesucristo hombre de ese último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. A ver, dime, Gerardo, si eso también está sacado de contexto, decir que tu líder en turno es Jesucristo hombre de esos últimos tiempos. ¿No vas a decir que está sacado de contexto? No, sí, te está sacadísimo. Y si usted no entiende lo espiritual, como un apóstol de Jesucristo, representante de Cristo es incluso el apóstol Pablo decía, como no, el... ahí no dice representante. Ahí no dice representante. Samuel Joaquín es Jesucristo, así lo está diciendo él. Ahí no dice que es representante. Tú afirmas lo que dice tu ministro José Oreste Sánchez, que sigue siendo ministro activo, al que tú dijiste, oh, qué bien defendió en el 97, oh, qué lindo. ¿Tú consideras que está correcto lo que él dijo? ¿Es Jesucristo hombre, Nazón Joaquín, sí o no? Pero ustedes no lo van a entender. No, por eso tú dime, ¿Nazón Joaquín es Jesucristo hombre, sí o no? Desde luego que sí. Ajá. Okay, qué bien que contestó. Nazón qué bueno. Joaquín es Jesucristo hombre. Claro. Aquí un apologista de la luz del mundo está afirmando las palabras del ministro José Oreste Sánchez que Nazón Joaquín García es Jesucristo hombre. Muy bien, Gerardo. Ok. En él. Adelante.
apóstol de Jesucristo, pero si ustedes no lo quieren entender, pueden... Por favor, Gerardo. A ver, ya lo dijiste, mira, ya lo dijiste que Nazón Joaquín es Jesucristo. Escuche bien. Y recuerda, Gerardo, que las palabras una vez dichas son como el agua derramada, no las puedes obtener de vuelta, ¿eh? No, está contundente. Que ustedes no lo entiendan espiritualmente, ese es su problema. Dice el texto de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador, y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? El texto nos dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre, porque con el hermano Hebrón y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies, y todos sus órganos. Eso es un hombre, una persona. Entonces, conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador, y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. Y como ya habíamos visto que muchos miembros, muchos adeptos ni siquiera saben lo que realmente enseña su organización. Ya habíamos dicho que ellos, o la mayoría de ellos, creen algo así como esto, que su dirigente, el apóstol, es como un mediador, pero no un mediador entre Dios y los hombres, sino como un mediador entre Cristo y los hombres. Es lo que muchos de ellos dicen, que para llegar a Cristo primero tienes que creer en su apóstol, si no, no puedes llegar a Cristo. Esto es lo que ellos, la gran mayoría de ellos creen. Porque si nosotros les mostramos el texto de Primera de Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 2:5, nosotros les podríamos decir, oye, pero si tu doctrina enseña que su dirigente es mediador entre Dios y los hombres, entonces, ¿dónde queda Primera de Timoteo 2:5? Que dice, porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces por eso muchos de ellos dicen, no, dice, claro que sí, el único mediador entre Dios y el hombre, claro que sí, es Jesucristo. Pero dicen ellos, pero entre Cristo y los hombres, entonces ese mediador es el apóstol. Pero como ya vimos en los audios, realmente no es así. La enseñanza de ellos es que su dirigente, el apóstol, es realmente mediador entre Dios y los hombres, haciendo de esta manera a un lado a Jesucristo y haciendo a un lado a este texto, Primera de Timoteo 2:5. Hay algunos miembros, algunos adeptos que sí aceptan y reconocen esta enseñanza, que es una enseñanza que ya viene desde siempre. Han tenido esta enseñanza. Esta es otra prueba irrefutable para ellos, una prueba que ellos no pudieran negar porque es de sus mismos documentos. Este es de su libro de ellos, que se llama Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Es su libro oficial donde se narra la historia
de cómo empezó esta organización. Entonces, en este libro podemos ver aquí, donde subrayé con amarillo, donde ellos dicen que un apóstol, dice que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Aquí su propio libro no está diciendo que el apóstol sea mediador entre Cristo y los hombres, sino está diciendo que es mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo les preguntaría, ¿en dónde queda Jesucristo? Algunos miembros adeptos de la organización LLDM, ellos sí aceptan que esta es en efecto su enseñanza, que su dirigente es mediador entre Dios y los hombres. Y cuando uno le dice sobre este texto y le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde dejas a este texto de 1 Timoteo 2:5? Y ellos tienen una respuesta. Ellos dicen, oye, dicen ellos siempre queriendo, supuestamente teniendo ellos siempre la razón, y a veces, la verdad, hasta queriendo humillar a las otras personas, a menos así lo percibimos muchos. Hay un poquito de soberbia a veces, un poco en ellos, y ellos dicen, mira, lee bien qué dice, dicen, te voy a enseñar. Y dicen ellos, dice, mira, ahí dice Jesucristo, dice, pero ¿qué dice más adelante? Dice, ¿cuál es la siguiente palabra? Y ya uno les dice, bueno, dice hombre. Y dicen ellos, ah, sí, ahí dice Jesucristo, hombre. Y ellos dicen, ¿a poco Jesucristo sigue siendo hombre? ¿A poco Jesucristo está ahorita siendo hombre? A lo que evidentemente uno les dice, no, claro que no. Él ya no está en forma humana, ya no es hombre. Entonces ellos dicen, ah, ya ves, entonces se necesita de un hombre para que sea ese mediador entre Dios y los hombres, y entonces por eso nuestro dirigente, el apóstol, es ese mediador. Y entonces por eso así sería como dijo aquel ministro José Oreste Sánchez, que su apóstol es Jesucristo hombre en estos últimos tiempos. Pero no hay más mentira que esa, no hay más errores. Es algo totalmente equivocado. Y yo les pondría o yo les diría a los amigos, miembros, adeptos de la organización LLDM, hay que ponernos en contexto con este texto. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Y es obvio que el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, pues obviamente en ese momento Jesús ya no estaba en la tierra, Jesucristo ya no estaba en este mundo. Entonces, si fuese como ese argumento que ellos están diciendo, entonces el apóstol Pablo debió haber dicho, porque hay un solo Dios y hubo un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual fue Jesucristo cuando estaba en su forma humana. Pero como Jesucristo ya no está en forma de hombre, entonces yo, el apóstol Pablo, yo soy ese mediador entre Dios y los hombres. Pero no, es evidente que el apóstol Pablo nunca dijo tal cosa. Y si dice Jesucristo hombre, entendamos por qué dice Jesucristo hombre. Hay que seguir leyendo el versículo 6. Y yo les preguntaría a los miembros adeptos de la organización La Luz del Mundo, que si acaso su dirigente, él dio su cuerpo, él dio su vida en rescate por todos. Porque eso es lo que dice el versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, es decir, ese hombre, siendo hombre Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Es más que evidente, es más que claro, que si se dice Jesucristo hombre es porque, siendo Jesús en forma humana, Él ofreció su sangre, Él dio su vida por rescate a todos. Y el versículo 7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol.
y maestro de los gentiles. Pablo no está diciendo en ningún momento, como Jesús ya no está, entonces yo soy constituido mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús ya no está en forma humana y yo estoy en forma humana. Creo que es más que evidente. Aquí yo mostraba en aquel anterior video estas otras traducciones, por si quieren leerlas, que me parecen más claras, aunque yo pienso que el texto es claro en sí. Pero no lo ven quizá de esta misma manera los miembros de la organización religiosa LLDM. Y bueno, yo como en aquel video ya había mostrado estas otras imágenes en las que vemos que evidentemente sí, muchos de ellos, esta página que aunque no es de Casa Berea, no es una página oficial. ¿Y cómo están diciendo ellos? Que porque no hay un solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Están citando 1 Timoteo 2:5. Dice, entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, y luego ponen NJG, es decir, las iniciales de su dirigente. Es decir, están diciendo Jesucristo hombre, Nazón Joaquín García. Y en un comentario de esa misma publicación, este miembro adepto dice, así es, el Cristo hombre está en la tierra, se llama Nazón Joaquín. Él está diciendo que Cristo hombre es Nazón Joaquín. Entonces, con esto comprobamos que muchos miembros de la organización religiosa LLDM pues no saben realmente lo que se les predica. Yo muchas veces les he preguntado a algunos de ellos, oye, ¿a poco tu líder es mediador entre Dios y los hombres? Y muchos de ellos dicen, no, ¿cómo crees? ¿Quién te dijo tal cosa? ¿Quién te dijo tal mentira? Dicen ellos, tú mismo ven y comprueba que no es así. Y yo les digo, no, pero es que realmente es así. Y no porque yo lo diga, sino porque sus mismos ministros lo han enseñado. Y entonces muchos de ellos pudieran tener años dentro de su organización, 20, 30, 40 años, y realmente ni siquiera han, pues, entendido lo que realmente su doctrina les enseña. Ellos piensan que su dirigente es como ese medio, que aún ahí estarían incorrecto decir que su apóstol es ese mediador entre Dios y Cristo. Es lo que la gran mayoría de ellos piensa, pero realmente es esto lo que enseña su doctrina. Y que incluso es su líder, su dirigente, que vendría siendo Jesucristo hombre de estos últimos tiempos. O como dijo el ministro Faiz Aboganem, que conforme a su ministerio, él es el mismo Cristo. Entonces, eso lo dejo a consideración de los miembros, si creen lo que ellos quieren creer o lo que realmente la organización les enseña a creer. Aquí muestro otro personaje, José Luis de Jesús Miranda, el de la famosa iglesia Creciendo en Gracia. Ese personaje también decía ser Jesucristo hombre, decía ser un elegido de Dios y que pues recibía revelaciones de parte de Dios. Entonces tenemos aquí en pantalla a dos personajes que su doctrina, sus enseñanzas dicen ser Jesucristo hombre. Y como, digamos, tema de respaldo, daré unos textos sobre la función de un apóstol, que no es la de ser mediador. Bien, primer texto, y creo que es el más importante. 1 Timoteo 2:5, lo leo desde traducción Reina Valera, lo voy a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no dice que hay 2 o 3 o 12, porque si un apóstol fuera mediador entre Dios y los hombres, entonces hace 2000 años habían 12 mediadores y luego Pablo 13. Bueno, aquí solo dice que uno. Ok, el cual, y aquí aquí el verso 6 me parece importante. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién se dio a sí mismo? ¿El apóstol Pablo se dio a sí mismo? ¿Pedro se dio a sí mismo? No. Quien se dio a sí mismo fue el Señor Jesucristo. Él hizo esa obra de intercesión. ¿Mediante qué?
mediante ese sacrificio que él hizo en la cruz, mediante su sangre. Porque por un hombre entró el pecado. Hay otros textos que podemos ver. Por un hombre entró el pecado, por un hombre se pudo reconciliar con Dios. Y el texto 7 me parece muy bueno para demostrar el otro punto del que yo hablo, de la función de un apóstol. Dice Pablo en el 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Él nunca dijo, para esto yo fui constituido o yo soy mediador entre Dios y los hombres. Él nunca dijo eso, sino que él fue constituido predicador. La función del apóstol, de un apóstol, de los apóstoles antiguos era la de predicar, no la de ser mediadores. Me gustaría leerte rápidamente en otra traducción. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo en el momento oportuno. ¿Qué traducción es? Esta es traducción al lenguaje actual. El verso 7 dice, Pablo está diciendo, Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Vuelvo a lo mismo, Pablo no está diciendo, Dios me envió para ser el mediador. No, él está diciendo que Dios lo envió para predicar, para llevar este mensaje. Ahora, te voy a hacer un punto que me parece muy importante. Y déjame hacerte una pregunta. Aquí, esta carta de 1 de Timoteo 2:5, ¿la escribió? ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo. Ahora tú dime, cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, ¿Jesús todavía estaba en la tierra o ya no? Ya no está. Obvio, Jesús ya no estaba en la tierra. Entonces, ¿por qué está diciendo en tiempo presente? Porque hay. Pablo no está diciendo porque hubo un solo mediador, porque ese es el argumento de muchos de la luz del mundo. No sé si a lo mejor tú me lo vas a dar, pero he escuchado el argumento que dicen, es que mira, entiende que ahí Jesús ya no está en la tierra, Jesús ya está en el cielo, entonces el hombre que puede ser mediador es el hombre apóstol que está en la tierra, el apóstol vivo, y por eso él sería el mediador. Pero yo aquí quisiera que tú veas bien que aquí está hablando en presente Pablo, porque él nunca dijo porque hubo un solo mediador. Pero como Cristo entonces ya no está, ya está en el cielo, entonces yo, el apóstol Pablo, porque yo soy apóstol y Cristo me mandó, entonces yo soy el mediador entre Dios y los hombres. Y que luego dijera Pablo, pero espérame, también está Pedro, también está Juan, también está Mateo, todos somos mediadores entre Dios y los hombres. Entonces habría que corregir y que diga, porque hay un solo Dios y habemos 13 mediadores entre Dios y los hombres. Yo, el apóstol Pablo, más Pedro, más Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo dice, más sin embargo, dice Pablo en el verso 7 que él fue puesto para predicar, no para ser mediador. Continúo. Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debidos. Voy a tratar de leer rápido. Más el 24, más o sea, Jesucristo, no Pablo, no Pedro. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable. No cambia. ¿Ves? Y dice tiene, no dijo tuvo. Y vuelvo a lo mismo. Hebreos, ¿quién escribió Hebreos? Las cartas de Hebreos. El apóstol Pablo. Jesús ya no estaba en la tierra, Jesús ya no estaba como en su forma humana, él ya estaba en el cielo. Aún así Pablo está diciendo que él todavía tiene este sacerdocio, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él puede salvar, ¿quién? ¿Pablo? No. ¿Pedro? No. Jesucristo. El 26, por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha. ¿Cómo fue este sumo sacerdote Jesucristo? Santo, inocente y sin mancha. Aquí entraría otro tema que si después lo podemos tratar, que ustedes enseñan que el apóstol de ustedes es santo, limpio, inocente, igual que Jesucristo, pero tal cosa también es otro error de su doctrina supuestamente perfecta y revelada. El único perfecto y limpio y sin mancha fue Jesucristo, que por eso él hizo esa sangre limpia, fue la que pudo hacer esa intercesión, no la sangre de algún humano que no es santo ni limpio, como ustedes enseñan, que sus apóstoles enseñan que ellos son limpios, santos y puros. Pero bueno, será otro tema, ese también, un tema muy interesante, por cierto, que espero podamos debatir o dialogar. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, ¿ok? Porque no tienes necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿tú te acuerdas? Antes sí habían hombres que hacían esa mediación, usando sangre de un animal. Bueno, siguiente texto que voy a utilizar,
bueno, tenía Hebreos 7:22 en otra traducción, pero ya sería alargar mucho. Hebreos 8:1 y el 6. Incluso en el título, en una de las versiones, en una traducción dice, Jesucristo, mediador de una nueva y más valiosa alianza, dice desde el 1. Ese es el punto central de cuanto venimos diciendo, que tenemos tiempo presente, junto al trono celestial de Dios, es decir, ya no en la tierra, sino ya en el cielo, tenemos un sumo sacerdote, versículo 2, que desempeña, no dice desempeñó y como está en el cielo ya no puede, y ahora entonces el que desempeña esas funciones es el apóstol vivo en la tierra. No sé si Guillermo Maldonado, no sé si los 3 apóstoles de Filipinas, porque hay un montón de apóstoles, pero a lo mejor todos esos apóstoles hacen esa función. Pero bueno, aquí dice que no. Aquí dice, incluso el mismo Pablo, él no está diciendo que él desempeña esas funciones. Él está diciendo que allá en el cielo, el cual desempeña sus funciones en el santuario, en la verdadera tienda de la presencia construida no por seres humanos, sino por el Señor. No en templos hechos de mano, ni lujosos, ni templos que quieran solamente hacer crecer, no sé si un ego o no sé qué es lo que quieren hacer crecer. El verso 6. En realidad, ahora Cristo ha recibido un ministerio tanto más excelso cuanto mayor es la alianza de la que es mediador, y cuánto de más valor son las promesas en esa que está cimentada. Aquí está igual hablando en presente, no está diciendo porque fue el mediador y ahora ya no lo puede ser. Hebreos, otro texto que vamos a utilizar, Hebreos 9:13 al 15. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, dice el 15. Por eso es el mediador. Vuelvo a lo mismo. Y yo insisto en esto porque así se demuestra pues el error de la doctrina de la luz del mundo, que dice, no, Cristo ahorita ya no, sino ahorita el apóstol vivo. Porque por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna de Dios. Hebreos 9:13, bueno, es otra traducción, no la leeré para no perder tiempo. Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aquí no está diciendo, nuevamente vuelvo a decir, aquí no está diciendo, ustedes han llegado a mí, el apóstol, que yo soy ahora el mediador. Cristo ya está en el cielo y él no puede cumplir con esas funciones. Yo, el apóstol en la tierra, yo, el apóstol vivo, cumplo con esta mediación. No. Aquí Pablo, el mismo apóstol Pablo, un apóstol verdadero, está diciendo, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Ok, Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró, vuelvo a lo mismo, tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, ya está en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Ese sumo sacerdote, y eso es algo que se me pasó decir, un mediador debe conocer a las dos partes. Un mediador es como una tercera persona que interviene para solucionar el problema entre ambas partes. ¿Cuál era el problema? Por una parte está Dios, por otra parte está la humanidad. Había un problema. El mediador debe conocer perfectamente ambas partes. Cristo cumplía perfectamente esa misión, puesto que en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, él conocía perfectamente tanto las debilidades del hombre como la naturaleza divina. Por eso él era ese mediador. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Aquí nuevamente entra para ese tema, que Jesús nunca pecó. Aquí Pablo nunca está diciendo, porque yo tampoco nunca pequé. Y el apóstol Pedro tampoco nunca pecaron. Todos nosotros, los apóstoles, somos santos, puros e inocentes. No. Ellos están especificando. El que nunca pecó. ¿Quién? Y siempre se habla de uno, Jesucristo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibimos misericordia. Bueno, otro texto, creo que ya llevo muchos, pero creo que es importante, quizá me salte algunos. Romanos 5:10. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo,
cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo amigos con Dios. ¿Quién? Jesucristo, no un apóstol, Él fue el mediador. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo? Jesucristo allá en el cielo. No es necesario que esté un hombre aquí en la tierra, a menos Pablo no lo está diciendo, sino él tendría que especificar. Jesús está en el cielo, pero ahorita yo, el apóstol Pablo, y Pedro, y Juan, nosotros estamos intercediendo por ustedes aquí en la tierra. No lo dice. Juan 1:2. ¿Cuántos me faltan? Ya solo me faltan 2 más y ya. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado, yo, el apóstol Pablo. No, me equivoqué, así no dice. Mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Hubiera dicho, tienen 13 abogados, habemos 3 apóstoles en la tierra. No dice así. Dice, tenemos un abogado que defiende, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Igual aquí Pablo está diciendo que solamente hay un abogado, que sería Jesucristo, y no 13, porque si nos quedamos con la idea que enseña la doctrina revelada, perfecta e inmutable de la luz del mundo, de que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, tendríamos que entonces creer que hubieron 13 mediadores hace 2000 años y que esos 13 eran los abogados de los humanos por si alguien tenía pecado, pero aquí Juan dice que no, dice que solo hay uno que te defiende y que ese es Jesucristo, el justo, el que nunca pecó. Por último, Efesios 2:16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. ¿Quién reconcilió? ¿El apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Otra vez, no. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí tampoco veo que Pablo diga que ahora todos tienen acceso gracias a mí, el apóstol vivo que estoy en la tierra, o también gracias al otro apóstol, Pedro, que también está vivo en la tierra. No veo esos textos, no veo esas expresiones, no veo ninguna de las expresiones que usa la luz del mundo. Y te vuelvo a repetir, yo conozco bien sus expresiones, sus argumentos y lo que ustedes enseñan. No veo en ninguno de estos textos algo de lo que ustedes enseñan sobre un apóstol vivo, un apóstol moderno. Te vuelvo a repetir, suponiendo que alguien pudiera comprobar que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, si tú pudieras comprobar eso, aún así déjame decirte que tú estarías a la mitad del camino de probar que tu líder, Nazón Joaquín, sea mediador entre Dios y los hombres, porque para eso, aunque tú ya hayas demostrado que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, faltaría probar que tu líder sea apóstol, porque en ese caso, si tú puedes probar eso, entonces Guillermo Maldonado también es mediador entre Dios y los hombres, y este apóstol, todos son mediadores entre Dios y los hombres, y creo que no es tal cosa. Ya di, creo que suficientes textos para probar que ese fue mi punto, el único mediador entre Dios y los hombres es, no vamos a decir fue, es Jesucristo. Y los apóstoles, su encomienda era llevar esta noticia, llevar este evangelio. Para eso tengo más textos.